terminar ahorita el tema de lo que estamos comentando referente al AUDE, pues vemos que esta organización tiene algunas ramas muy importantes, como que nos dice, fíjense, el Comité de Asesor de Empresas e Industrias de la OCDE está oficialmente reconocido por el Consejo, que lo hemos visto. Aporta una visión intersectorial y multidisciplinaria del trabajo de la OCDE más relevante para las empresas. Involucra sistemáticamente a más de 2.100 representantes comerciales de 50 organizaciones empresariales nacionales en países miembros de la OCDE y las principales economías no miembros, así como más de 30 sectores supranacionales, asociaciones. Estos trabajan junto con 37 grupos de políticas diferentes como empresas internacionales independientes. Viaca aboga por las opiniones consensuadas de la industria ante la OCDE y sus gobiernos miembros para garantizar que los instrumentos de política y la orientación resultante contribuyan al crecimiento y prosperidad del sector privado y por lo tanto contribuir a la economía global. Pues tienen ellos una serie, tienen varios escritos, varios cuadernillos de información en donde tienen una serie de los problemas centrales que nos menciona que en la página 79 de este estudio: convenciones sobre impuestos, política de impuestos, análisis y estadística, empresas multinacionales y cómo se graban, impuestos al consumo, cooperación sobre impuestos internacional, administración de impuestos, tax planning aggressive, fíjense, lo que son las planeaciones de impuestos agresivas, desarrollo global de socios y una serie de más temas que tocan, que entonces pues sabemos que, y lo hemos comentado ya, todas las prácticas que hace la gente, que hacen los contadores, que hacen los abogados, ya son bien conocidas. Entonces no hay nada que esconder, ellos ya lo saben. Red de relaciones fiscales en todos los niveles del gobierno, diálogo fiscal e internacional. Y entonces el trabajo de la OCDE en esta área ayuda a las autoridades fiscales a responder más rápidamente para grabar los riesgos, para identificar tendencias y patrones en planificación fiscal agresiva basada en las experiencias de los países y para compartir respuestas al tratar con ellos. Este intercambio que hacen ellos de información lo manejan muy oportuno, es destinado a ayudar precisamente a los Estados miembros para comprender estos nuevos esquemas, facilitar su detección y permitir a los países adaptar su riesgo, estrategias de gestión e identificar legislación y respuestas administrativas. Los proyectos recientes en esta área incluyen informes sobre los riesgos fiscales que implican pérdidas bancarias, seguidos de un informe sobre pérdidas corporativas en todos los sectores comerciales, un informe sobre divulgación, iniciativas y acuerdos híbridos de desajuste. El trabajo es respaldado por el Directorio de Planificación Fiscal Agresiva de la OCDE y a través de seminarios y talleres. Entonces, pues muy metido a la OCDE con estos temas, precisamente como una plataforma de apoyo para todos los países integrantes para incrementar su recaudación. Y también me interesa hacerles mención de un material que se refiere precisamente a la regla general antielusión, que es el artículo 5A, hecho por el Gobierno de México, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Yo creo que, como en el ajedrez, estimados colegas y amigos, debemos de conocer cuáles son los movimientos de la autoridad, en este caso, que es el competidor con el que estamos jugando, pues para ir preparando las cosas y no dejar en riesgo a nuestros clientes. Este material nos habla de la regla antiabuso y para evitar pagar menos impuestos. ¿Cuál es el objetivo de acuerdo con esas autoridades? Dice: evitar que los contribuyentes realicen operaciones que reduzcan la base imponible
sobre la cual pagan contribuciones sin desincentivar las operaciones comerciales legítimas. Bien, lo que se busca es tratar de que, bueno, págame los impuestos que me tienes que pagar, y las compañías que lo estén haciendo bien, pues no van a tener ningún problema, ¿no? Desgraciadamente, esto sí va a implicar que algunas compañías que se manejaban híbrido de unas operaciones sí las hacían y otras no, pues también van a desaparecer y se va a ver un poquito afectada ahí la economía, pero pues bueno, es un riesgo calculado para la autoridad. ¿Cuál va a ser la aplicación? Establecen que debe ser objetiva y constituir el último recurso de la autoridad fiscal, ya que cuenta con otras herramientas para atacar operaciones abusivas en materia fiscal. La adopción genera controversia porque se alega que crea incertidumbre, que desincentiva operaciones comerciales legítimas. Bueno, ese tipo de noticias, ese tipo de comentarios los tenemos día con día en todos los diarios, en todos los noticieros, en la televisión. Entonces, bueno, pues lógicamente afecta a grandes empresarios que estaban acostumbrados a no pagar impuestos y que ahora que se los cobran, caray, sienten como que yo, ¿por qué tengo que pagar impuestos? Soy empresario si doy mucho trabajo. Pues sí, pues muchos despachos pequeños, muchas empresas, pequeñas empresas dan trabajo, crean fuentes de trabajo, pero no abusan tanto de no pagar impuestos, ¿no? En fin. La exposición de motivos concluye que, basados en la experiencia internacional, se ha considerado que una norma antiabuso para México tiene que incluir dos elementos. Primero, que la operación realizada no tenga razón de negocios. ¿Okay? Es un punto importante que va a revisar la autoridad fiscalizadora, y que genere un beneficio fiscal directo o indirecto. Vas a pagar menos impuestos o vas a dejar de pagar impuestos, vas a bajar tu base imponible para el cálculo de impuestos. Entonces, pues ahí tienen que checar colegas, cuando tomen alguna decisión de una de estas medidas, pues vean que si está comprendida dentro de este pensar de la autoridad, pues va a ser susceptible de que sea revisada por ellos, y por ende, pues el riesgo de que les digan no es un gasto, no tiene materialidad, no tiene razón de negocios, y pues a defender esas posturas. Tenemos algunos criterios de parte de las autoridades. Tenemos causación de las contribuciones, la carga de la prueba de que hace un acto, hecho o negocio jurídico es artificioso, recae en quien hace la afirmación correspondiente. Razón de negocios. La autoridad puede considerar su ausencia como uno de los elementos que la lleven a determinar la falta de materialidad de una operación, caso en el cual la carga probatoria para demostrar la existencia y irregularidad de la operación corre a cargo del contribuyente. Esto es la tesis octava P de la primera sala 217 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tenemos otros criterios ahí de ficción legal para evitar elusión o evasión en materia tributaria. Tesis 14ª A 168 A de la 10ª época, cuarto tribunal colegiado en materia administrativa. Y bueno, pues ahí tenemos varios criterios, por lo que, como comentábamos inicialmente, pues hay que conocer cuál va a ser el actuar o el pensamiento de la autoridad para saber cómo nos va a revisar. Ellos comentan también que, adición del artículo 5A del Código Fiscal, permite a la autoridad fiscal, cuando ejerce sus facultades de comprobación, presumir que los actos jurídicos que realizó el contribuyente carecen de una razón de negocios, y por tanto desconocer el beneficio fiscal directo o indirecto que generen, y así determinar los impuestos por pagar. Ese es el objetivo principal. Yo, autoridad fiscal, estoy detectando que tú tienes una operación que me parece sospechosa y que carece de razón de negocios, pues te voy a determinar cuáles son los impuestos, actualización, recargos
etcétera, etcétera, multas, y me vas a pagar esos montos que yo te determine. En caso de que no prospere todas las explicaciones y la documentación que tú me estás presentando para tratar de justificar que esa operación sí tiene una razón de negocios. Se incorporan en esta cláusula antiabuso conceptos novedosos como el primero, razón de negocios, cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. O sea, tú presentas un gasto, por ponerles un ejemplo, y dejas de pagar impuestos por 100,000 pesos. Si esos impuestos son mayores al beneficio que tú tienes dentro de la empresa, pues ya la considero que no tiene razón de negocios. Entonces vean lo delicado de este tema. Tú tomas una planeación en la cual te ahorras muchos impuestos y esos impuestos son mayores al beneficio que deberías de obtener mediante esa medida que estás tomando dentro de tu empresa. Ya por ese motivo pues lo van a considerar que estás abusando de esa planeación. Beneficio económico razonablemente esperado: cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Eso es lo que significa el beneficio económico razonablemente esperado. Y beneficio fiscal: las operaciones del contribuyente busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes de su propiedad, mejorar su posición, entre otros. Entonces ahí tenemos estos nuevos temas que está tocando esta regla general anti-ilusión, de acuerdo con el criterio de la autoridad fiscal. ¿Y qué parámetros van a utilizar para comparar el beneficio fiscal y el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado, presente o futuro? Aquí también existe en este material, como les comentaba de inicio, que en el inicio de esta última sesión del programa, que este material fue preparado por el Gobierno de México, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y nos establece: se considera que existe un beneficio fiscal económicamente razonable esperado cuando las operaciones del contribuyente busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros casos. Creo que estos temas ya los explicamos durante esos dos programas que hemos tenido referente a precisamente el artículo 5A. La OCDE, ¿cuáles son las acciones? Ha recomendado a sus países miembros que regulen la elusión fiscal entre países. También se incluyen en las acciones reportables. Y esto no es novedoso, ya lo habíamos visto. De la propuesta original se eliminaron las palabras recaracterización e inexistentes. Y nos indican que para cuantificar el beneficio económico razonable esperado, se considerará la información contemporánea, la información actual, relacionada a la operación objeto de análisis, incluyendo el beneficio económico proyectado, en la medida en que dicha información esté soportada y sea razonable. Les habíamos dicho que cuando tomaran una medida como la que les comentaba de esta empresa refresquera grande que compra una empresa pequeña tenía un sistema de reparto en donde ellos llegaban a los lugares que ellos no vendían, pues tener todos los números, hacer las proyecciones económicas. Esto lo comentábamos también, unas de las empresas bien organizadas, cuando hacen un gasto o una inversión de esta naturaleza, hacen un estudio previo precisamente para no caer en un error y que en lugar de obtener beneficios, pues les vaya a causar algunas pérdidas. También se establece que los efectos fiscales generados en términos del artículo en ningún caso generan consecuencias en materia penal. Bueno, en el aspecto de las revisiones por parte del SAT, pero pues ya vimos que dicen que no, pero que siempre sí. O sea, si existe una denuncia por parte de la Secretaría de Hacienda penal, pues le van a hacer seguimiento y
con el riesgo.